Nos vamos a los drones y los satélites para controlar invasores. Nos vamos a eso. Nos vamos a hablar de invasiones. Y así como dicho así, parece como que extraterrestre. Pero vamos a hablar de cosas que suceden acá en la Tierra y que tienen que ver con lo que se llama invasiones biológicas. Las invasiones biológicas son ese fenómeno por el cual una especie, que puede ser una planta o un animal, invade justamente otro territorio donde no es su hábitat natural y allí puede morir, crecer y aumentar en abundancia, puede depredar, puede quitarle el alimento a las especies nativas, puede traer nuevas enfermedades, no puede haber mucho impacto en ese equilibrio que generan en ese ambiente. Por eso se llaman invasiones, con esa carga que tiene esa palabra. Bueno, vamos a conocer un estudio, que justamente hay muchos estudios que tienen que ver con las invasiones biológicas, porque es uno de los impactos más importantes en la biodiversidad. Y vamos a conocer uno en particular que analiza un árbol, un arbusto, que invade nuestro monte nativo, el monte nativo de Uruguay, y que se llama, y que todo el mundo seguramente lo conoce, se llama ligustro. Ligustro es un arbusto chino que llegó acá a la región hace más de 100 años y que le gustó, se quedó, creció y está compitiendo, por supuesto, con otras especies nativas. Para eso hablamos con Alejandro Braseiro, que es investigador de la Facultad de Ciencias, que nos va a contar en esta primera parte del informe de qué trata estas invasiones biológicas y en particular este estudio. Los bosques nativos de Uruguay, que es un ecosistema muy importante, a pesar de que ocupa solamente más o menos un 5% del territorio ambiental, son ecosistemas que albergan una gran biodiversidad a nivel del país, protegen la calidad del agua, los suelos, fijan carbono, ¿no? Y de alguna manera también contribuyen mucho a resolver el problema del cambio climático. Estos bosques, en el caso de Uruguay, son afectados principalmente por las invasiones biológicas. Y dentro de las especies que más afectan al bosque nativo de Uruguay se encuentra una especie de origen asiático de China, que es un árbol que se conoce como ligustro. Debido a la importancia de los bosques y de la problemática de la invasión, es que de la Facultad de Ciencias, financiado por un proyecto de la CSIC, estamos investigando, por un lado, la distribución de ligustros en los bosques del país para saber qué porcentaje de los bosques están invadidos. Por otro lado, tratar de entender qué factores son los que explican esa distribución, ¿no? Qué factores o qué condiciones ambientales favorecen la entrada de ligustro o cuáles, al revés, limitan. Lo que estamos haciendo es yendo al campo y recolectando información que está colectada por el país, por ejemplo, por el Inventario Nacional Forestal, y viendo, por ejemplo, en unos 1.800 puntos distribuidos en el país, en bosques, cuáles son los puntos que tienen presencia de ligustro y cuáles no. Y así hemos llegado que prácticamente el 40% de los bosques del país tienen presencia de ligustro, ¿no? Y principalmente en los departamentos del suroeste del país, como Canelones, San José, Soriano, Colonia. Otro aspecto que estudia el proyecto es la invasión del ligustro, ¿no? Una cosa es que el ligustro esté presente en un bosque y otra cosa es que el ligustro se convierta en invasor, ¿no? Cuando se convierte en invasor quiere decir que pasó a dominar, ¿no? Ser el árbol dominante. Y eso lo estamos haciendo con otra aproximación, que es usando información satelital para tratar de fotografiar desde el espacio, digamos, el dosel, la copa de los árboles y detectar la presencia de este árbol ligustro. Lo quiero decir acá, odio los ligustros, ya está, lo dije. Es una catarsis. Sí. Bueno, los ligustros son el protagonista de esta historia, pero también otra de las protagonistas es la tecnología con la que se utiliza para hacer este tipo de estudios. Obviamente antes, y se sigue haciendo, se recorría el terreno para medir más o menos esa invasión de especies exóticas, pero la tecnología y el avance de las herramientas permitió que se entraran a jugar un papel bien importante las imágenes satelitales y los drones.
Entonces, esto es lo que conversamos con Juan Marcos Olivera, especialista en censoramiento remoto del Ministerio de Ambiente, que participa en este estudio y que justamente nos va a contar cómo se mira desde un satélite el bosque nativo Uruguay, cómo se detectan los libustros desde esa altura y cómo se utilizan los drones para complementar este trabajo. Vamos a escucharlo. Uno de los objetivos que nos planteamos en esta línea de investigación fue estimar, de alguna manera, en términos de superficie, cuánta área de bosque nativo se encuentra actualmente afectada por especies exóticas invasoras y cómo es su distribución en el territorio. Luego nos concentramos específicamente en el ligustro. Esto lo hicimos a través del uso de censoramiento remoto y el trabajo con imágenes satelitales, partiendo del concepto de que distintos materiales de la cobertura terrestre van a estar comportándose de forma diferencial en cuanto a la calidad y la cantidad de radiación solar que éstas reflejan. Esta información es captada por sensores ópticos, en este caso, montados en satélites, que lo que nos permite procesar esas imágenes satelitales y clasificarlas. Siempre tratamos de combinar esta información satelital con sitios de control a nivel de campo, que en este caso utilizamos un dron para hacer vuelos sobre el bosque, lo que nos permite evaluar la exactitud de estas estimaciones, de estos modelos a partir de imágenes satelitales. En cuanto a los resultados, obtuvimos que aproximadamente 22.000 hectáreas de bosque se encuentran altamente invadidas. Estas 22.000 hectáreas estarían representando aproximadamente el 2,6% del área total de cobertura de bosque nativo del país, que anda alrededor de 840.000 hectáreas. Luego, en otro trabajo que nos concentramos específicamente en ligustro, obtuvimos como resultado que solo esta especie está ocupando cerca de 10.000 hectáreas en todo el país, lo que equivale a un poco más del 1,2% de la cobertura total de bosque. Este porcentaje puede parecer poco, pero recordemos que se trata de sitios altamente invadidos y que se trata de una especie con gran potencial invasor y se ha observado su presencia hasta en un 40% de los bosques del país. En cuanto a la distribución de estas especies invasoras, observamos que los departamentos de Canelones, San José, Colonia y Soriano, es decir, toda la parte sur y suroeste del país, son los que están más afectados, con valores que rondan entre los 15 al 20% del porcentaje de cobertura total de bosque de esos departamentos, que está severamente comprometido. La importancia del uso de este tipo de tecnologías, como el procesamiento de imágenes satelitales, es muy importante, sobre todo por la relevancia que tiene para la gestión, por ejemplo, a la hora de detectar sitios para el potencial control de estas especies invasoras. Conocer, controlar, medir y después, bueno, a partir de esa información, planificar la manera de mantenerlas a raya y si se puede eliminarlas, ¿no? Sí, y también agregaría de algún modo prevenir, ¿no? Porque esta invasión de especies puede ser traída de forma accidental incluso. A veces decimos, me llevo algo, me llevo una especie o me llevo un gajito de algo y para plantarlo en casa, y en general estamos introduciendo una especie que no es el hábitat y que puede generar impacto, ¿no? Bueno, como vimos, la mitad de las invasiones biológicas de los bosques nativos son de ligustro,
¿no? Y hay 40% de los bosques que tienen alguna presencia. Entonces hay que tener realmente en cuenta esta presencia para no afectar el ecosistema. Y muy cortito, es el mismo ligustro que se usaba, que espero que cada vez se use menos, de medianera, ¿no? De plantita ornamental, ese chiquito que crece y hace estos estragos. Eso mismo.